lo que significa empezar con un fin en mente. Realizando con seriedad la experiencia de visualización, se llega a alcanzar por un momento algunos de los valores más profundos y sus fundamentales. Se han establecido un contacto breve con el sistema de guía interior que se encuentra en el corazón de su círculo de influencia. Consideremos las palabras siguientes de Joseph Addison. Cuando contemplo las tumbas de los grandes, desaparece de mí cualquier tipo de envidia. Cuando leo los epitafios de las mujeres hermosas, desaparece todo deseo encendido. Cuando veo el pasar de los padres ante la lápida de un hijo, mi corazón se llena de compasión ante las tumbas de esos mismos padres. Pienso en la vanidad de sufrir por esos seres a los que de pronto habremos de seguir. Cuando veo a reyes yaciendo junto a mí, a quienes lo destrozaron, cuando considero a espíritus ingeniosos rivales colocados lado a lado al santo que dividió el mundo con sus profetas y disputas, reacciono con tristeza y asombro sobre las pequeñas luchas, enfrentamientos y conflictos de la humanidad. Cuando leo las fechas de las tumbas de alguien que murió ayer y de otro que murió hace 600 años. Pienso en el gran día en el que todos seremos contemporáneos y realizaremos juntos nuestra aparición. Aunque el segundo hábito se aplica a muchas circunstancias y niveles de vida diferentes, la aplicación fundamental de empezar con un fin en mente consiste en empezar hoy con la imagen en el cuadro o el paradigma de vida como marcó la referencia o criterio para el examen de todas las otras cosas, cada parte de su vida. La conducta de hoy, la de mañana, la de la semana que viene, la del mes que viene, puede examinarse en el contexto del todo, de lo que realmente a usted le importa más, teniendo claramente presente ese fin. Usted puede asegurarse de lo que haga cualquier día particular no viole los criterios que ha definido como de importancia suprema y que cada día contribuya de un modo significativo a la visión que usted tiene de su vida como un todo. Empezar con un fin en mente significa comenzar con una clara comprensión de su destino. Significa saber a dónde se está yendo, de modo que se pueda comprender, mejorar dónde se está y dar siempre los pasos adecuados con dirección correcta. Resulta increíblemente fácil caer en la trampa de la actividad, en el ajetreo de la vida. Trabajar cada vez más para trepar por la escalera del éxito y descubrir finalmente que está apoyada en la pared equivocada. Es posible estar muy atareado, sin ser muy efectivo. A menudo las personas se encuentran logrando victorias vacías, éxitos conseguidos a expensas de cosas que súbitamente se comprende que son mucho más valiosas. Personas pertenecientes a todos los trabajos, médicos, académicos, actores, políticos, ejecutivos, atletas y fontaneros. A menudo lucharon por lograr ingresos más altos, más reconocimiento o un cierto grado de competencia profesional, solo para descubrir que su ansiedad por alcanzar la meta les ha privado de cosas que realmente importan y que ya han quedado fuera de sus posibilidades. Cuán distintas son las vidas cuando sabemos qué es lo que verdaderamente importante para nosotros, y manteniendo ese cuadro en mente, actuamos cada día para hacer y hacer lo que en realidad no nos interesa. Si la escalera no está apoyada en la pared correcta, cada paso que demos no hará más que acercarnos antes al lugar erróneo. Podemos estar muy alterados, podemos ser muy eficientes, pero solo seremos también verdaderamente efectivos cuando empecemos con un fin en mente. Si se considera con cuidado lo que se quiere, si
que digan de lo de uno en la experiencia del funeral se encontrará la definición personal del éxito. Tal vez sea muy diferente a la definición que usted creía comprender. Es posible que la fama, el éxito, el dinero o algunas de las cosas por las que luchamos ni siquiera formen parte de la pared correcta. Cuando uno empieza con un fin en mente, alcanza una perspectiva distinta. Al morir un amigo común, un hombre le preguntó a otro: ¿cuánto dejó? La respuesta fue: lo dejó. ¿Cuánto dejó? La respuesta fue: lo dejó todo. Todas las cosas se crean dos veces. El hábito de empezar con un fin en mente se basa en el principio de que todas las cosas se crean dos veces. Siempre hay primero una creación mental y luego una creación física. Pensemos, por ejemplo, en la construcción de un hogar. Uno lo crea con todos sus detalles, incluso antes de clavar el primer clavo, trata de tener una imagen clara de un tipo de hogar que quiere. Si uno quiere un hogar centrado en la familia, prevé un lugar adecuado para reuniones familiares, piensa en puertas corredizas y en un jardín para que los chicos jueguen al aire libre. Trabaja con ideas, se trabaja con la mente hasta llegar a una imagen clara de lo que uno quiere construir. Después se traza el plano y se elabora el proyecto de construcción. Todo esto antes de trabajar sobre el terreno. En caso contrario, ya en la segunda creación, la creación física, habrá que realizar cambios costosos que pueden duplicar el presupuesto original. La regla del carpintero es medir 2 veces antes de cortar una. Hay que estar seguro de que el plano, la primera creación, sea realmente lo que uno quiere, que sea pensado en todo. Después se levanta la casa con ladrillos y cemento. Cotidianamente uno va a la obra y despliega el plano para decidir el trabajo del día. Se empieza con un fin en mente. Consideramos otro ejemplo en el de una empresa, que si queremos tener éxito, también en este caso corresponde a definir con claridad lo que se está tratando de lograr. Uno piensa cuidadosamente en el producto o servicio que quiere prever, fijándose un objetivo en el mercado, y después organiza todos los elementos financieros de investigación y desarrollo, las operaciones, las transacciones, el personal, los medios físicos, etc. Para dar en el banco el grado con que uno empiece con un fin en mente determina a menudo si se puede o no crear una empresa de éxito. La mayor parte de los fracasos empresariales comienza en la primera creación, con problemas tales como la subcapitalización, una mala comprensión del mercado o la falta de un plan. Lo mismo vale con respecto a la paternidad. Si uno quiere educar a sus hijos responsables, autodisciplinados, debe tener claramente presente ese fin cuando interactúa con ellos día tras día. No debe comportarse con los niños de un modo que pueda minar su autodisciplina o autoestima. En grados diversos, las personas se aplican este principio en muchas áreas de la vida. Antes de comprender un viaje, fijamos nuestro destino y planificamos la mejor ruta antes de hacer un jardín. Lo distribuimos mentalmente o tal vez en un papel. Se escriban los discursos antes de pronunciarlos. Se diseña la ropa antes de enhebrar la aguja. En la medida que comprendamos el principio de las dos creaciones y aceptamos la responsabilidad de ambas, actuaremos dentro de los límites de nuestro círculo de influencia y lo ampliaremos. En la medida en que no operamos en armonía con este principio y nos hagamos cargo de la primera creación, reduciremos este círculo por designo u omisión. Todas las cosas se crean dos veces, pero no todas las primeras creaciones responden a designios conscientes. En nuestras vidas personales, si no desarrollamos el
la autoconciencia y no nos hacemos responsables de las primeras creaciones, estamos permitiendo por omisión que otras personas y las circunstancias que estén fuera del círculo de influencia den forma a gran parte de nuestra vida. Vivimos reactivamente los guiones que han puesto en nuestras manos la familia, los compañeros, las agendas de otras personas, las precisiones de las circunstancias, los guiones de años anteriores, de nuestra vocación, de nuestro entendimiento, de nuestro condicionamiento. Esos guiones provienen de personas, no de principios, y surgen de nuestras más profundas vulnerabilidades, de nuestra más profunda dependencia respecto de los demás y de nuestras necesidades de aceptación y amor, de pertenencia, del sentido de nuestra propia valía, de la sensación de que importamos. Seamos o no conscientes de ella, la controlemos o no, hay una primera creación en todas las partes de nuestra vida. Somos la segunda creación de nuestro propio designio proactivo o la segunda creación de las agendas de otras personas, de las circunstancias y de los hábitos del pasado. Las capacidades exclusivamente humanas de la autoconciencia, la imaginación y la conciencia moral nos permiten examinar las primeras creaciones y hacernos cargo de nuestra primera creación, escribir nuestro propio guión. Dicho de otro modo, el primer hábito dice: tú eres el creador. El segundo hábito es la primera creación. Liderazgo y administración, las dos creaciones. Segundo hábito se basa en principios de liderazgo personal, lo que significa que el liderazgo es la primera creación. Liderazgo no es administración, la administración es la segunda creación que examinaremos en el capítulo sobre el tercer hábito. Pero el liderazgo va primero. La administración se centra en el libre inferior. ¿Cómo puedo hacer mejor ciertas cosas? El liderazgo aborda el límite superior. ¿Cuáles son las cosas que quiero realizar? En palabras de Peter Drucker y Graner Bennis, administrar es hacer las cosas bien, liderar es hacer las cosas correctas. La administración busca la eficiencia en el ascenso por la escalera del éxito. El liderazgo determina si la escalera está o no apoyada en el lugar correcto. Se puede captar rápidamente la importante diferencia que existe entre ambos conceptos pensando en un grupo de productores que se abren camino en la selva con sus machetes. Son los productores los que resuelven los problemas, los que cortan la maleza y limpian el camino. Los administradores van detrás de ellos, afilando los machetes, escribiendo manual de política y procedimientos, llevando adelante programas para el desarrollo muscular, introduciendo tecnologías perfeccionadas y estableciendo hojas de trabajo y programas remunerativos para los macheteros. El líder es el que trepa al árbol más alto, supervisa toda la situación y grita: selva equivocada. Pero ¿cómo suelen responder los ajetreados productores y administradores? Cállate, estamos avanzando. Como individuo, grupos y empresas estamos a menudo tan atareados cortando maleza que ni siquiera nos damos cuenta de que trabajamos en la selva equivocada y el cambiante entorno en vida en el que vivimos hace del liderazgo efectivo, hoy más que nunca, un factor crítico de todos los aspectos de la vida independiente e interdependiente. Tenemos mayor necesidad de una visión, una meta y una brújula, en conjunto de principios o instrucciones, y menos necesidad de un mapa de ruta. Frecuentemente no sabemos cómo será el terreno que tenemos que atravesar o que necesitaremos para atravesarlo. Mucho dependerá del juicio que formulemos en ese momento, pero una brújula interna siempre nos indicará la dirección, la efectividad y a menudo incluso la supervivencia. No depende solo del esfuerzo realizado, sino también de que se realice en la selva correcta
y la metamorfosis que tiene lugar en casi todas las industrias y profesiones requiere liderazgo primero y administración después. El mercado empresarial está cambiando con tanta rapidez que muchos de los productos y servicios se satisfacían con los gustos y necesidades del consumidor. Hace unos pocos años, ahora se han quedado obsoletos. El liderazgo proactivo energético debe controlar constantemente el cambio ambiental, en particular los hábitos y motivos del cliente, y proporcionar la fuerza necesaria para organizar los recursos en la dirección correcta. Cambios tales como la desregulación, la industria aérea, los costos astronómicos de los servicios sanitarios y la mayor calidad y cantidad de automóviles importados inciden de modo significativo en el ambiente. Si las industrias no controlan el ambiente, sus propios equipos de trabajo y el ejercicio de liderazgo creativo para seguir avanzando en dirección correcta, ningún tipo de administración experta podrá impedir que fracasen. Una administración ineficiente sin un liderazgo efectivo es, según alguien lo ha definido, como alinear las sillas en la cubierta del Titanic. Ningún éxito administrativo puede compensar el fracaso del liderazgo, pero el liderazgo es muy difícil porque a menudo caemos en paradigmas de administración. En la sección final de un anual para la formación de ejecutivos en Seattle, el presidente de compañía petrolera se me acercó y me dijo: Steven, cuando usted señaló la diferencia entre liderazgo y administración en el segundo mes, pensé en mi rol como presidente de esta compañía y comprendí que nunca había ejercido el liderazgo. Estuve enterrado en la administración bajo la presión de todos los desafíos y detalles de la logística cotidiana. De modo que decidí retirarme de la administración. Puedo conseguir otras personas que se encarguen de ella. Quiero liderar realmente mi organización. Fue duro. Sufrí todas las penurias al dejar de tratar muchas de las cuestiones urgentes y apremiantes que tenía frente a mí y que me daban una sensación de éxito inmediato. No obtuve muchas satisfacciones cuando empecé a luchar con los problemas de liderazgo, la cultura organizacional, el análisis más profundo de los problemas, el aprovechamiento de las nuevas oportunidades. También otros padecieron las penurias del retiro al tener que abandonar un estilo de trabajo cómodo. Echaban de menos mi fácil accesibilidad. Seguían pretendiendo que yo estuviera disponible para ellos, para responder, para ayudarles a resolver cotidianamente sus problemas. Pero persistí absolutamente convencido de que necesitaba ejercer el liderazgo. Y lo hice. Hoy en día nuestra empresa es totalmente distinta. Interactuamos adecuadamente con el ambiente. Hemos duplicado nuestras operaciones y cuadruplicado los beneficios. Estoy en el liderazgo. No tengo ninguna duda de que a menudo los padres también están atrapados en el paradigma de la administración y piensan más en el control, la eficiencia y las reglas que en el avance, en el propósito y los sentimientos de la familia. Y en nuestras vidas personales tenemos una carencia aún mayor del liderazgo. Pretendemos administrar con eficiencia, estableciendo y alcanzando metas, antes de haber clarificado nuestros valores. Reescribir el guión, conviértase en su primer creador. Como ya hemos dicho, la proactividad se basa en el privilegio humano de la autoconciencia. Los dos privilegios humanos adicionales que nos permiten ampliar nuestra proactividad y ejercer el liderazgo personal en nuestras vidas son la imaginación y la conciencia moral. Por medio de la imaginación podemos visualizar los mundos potenciales que hay en nuestro interior. Por medio de la conciencia moral podemos entrar en contacto con leyes o principios universales, con nuestros talentos y formas de contribución particulares y con las directrices personales con los cuales podremos desarrollarnos más efectivamente, junto con la autoconciencia.
Estas dos características humanas nos permiten escribir nuestro propio guión. Dado que ya vivimos con muchos guiones que nos han transmitido, el proceso de escribir nuestros propios guiones, en realidad un proceso de reescritura o cambio de paradigma, de cambio de algunos de los paradigmas básicos que ya tenemos. Cuando reconocemos los guiones inefectivos, los paradigmas incorrectos o incompletos que están en nuestro interior, podemos empezar a reescribir proactivamente nuestros guiones. Creo que una de las descripciones más inspiradas de ese proceso de reescritura se encuentra en la autobiografía de Anwar de Sadat, el expresidente de Egipto. Sadat había sido educado en el odio a Israel inculcado mediante más profundos guiones. En una oportunidad me dijo por la televisión nacional: nunca estrecharé la mano de un Israel mientras ellos ocupen 1 centímetro del suelo árabe. Nunca, nunca, nunca. Y multitudes enormes en todo el país corearon. Nunca, nunca, nunca. Con ese guión reunió la energía y unificó la voluntad de toda nación. Aquel guión era muy independiente y nacionalista y despertó profundas emociones en el pueblo, pero era también muy tonto, y Sadat lo sabía. Aquel guión ignoraba la realidad de la situación peligrosa y sumamente independiente, de modo que Sadat lo reescribió. Aquel era un proceso que había aprendido del joven cuando estuvo encerrado en una celda de aislamiento 54 de la prisión central del Cairo, como consecuencia de su participación en una conspiración contra el rey Farouk. Había aprendido a distanciarse respecto de su propia mente y examinarla para ver si los guiones eran adecuados y sensatos. Había aprendido a vaciar en su mente y, por medio de un profundo proceso personal de meditación, trabajar con sus propias escrituras, su propia forma de plegaria y reescribirse a sí mismo. Dice en su libro que casi lamentó tener que dejar la celda, porque fue allí donde comprendió que el verdadero éxito es el éxito que se obtiene con uno mismo. No consiste en tener las cosas, sino el autodominio, en la victoria sobre sí. Durante cierto periodo de la administración Nasser, Sadat fue relegado a una posición de relativa insignificativa. Todos creían que estaba espiritualmente acabado, pero no era así. Estaba proyectando en su interior sus propias películas. No lo entendían. Él esperaba en su momento. Cuando ese momento llegó, cuando se convirtió el presidente de Egipto y afrontó la realidad política, reescribió su guión respecto de Israel. Visitó a Knesset, el Tel Aviv, e inició uno de los movimientos hacia la paz más renovadores de la historia del mundo. Una osada iniciativa que finalmente condujo a los acuerdos de Camp David. Sadat supo emplear su autoconciencia, su imaginación y su conciencia moral en el ejercicio del liderazgo personal para cambiar un paradigma esencial, y de modo que veía la situación, trabajó en el centro de su círculo de influencia, y a partir de esa reescritura, de ese cambio de paradigma, se generaron cambios de conducta y actitud que afectaron a millones de vidas en el círculo de preocupación. Al desarrollar nuestra autoconciencia, muchos de nosotros descubrimos guiones inefectivos, hábitos profundamente enraizados y totalmente indignos de nosotros, por completo incongruentes con las cosas que verdaderamente valoramos en la vida. El segundo hábito dice que no es obligatorio vivir siguiendo esos guiones. Tenemos la responsabilidad de utilizar nuestra imaginación y creatividad para escribir otros nuevos, más efectivos, más congruentes con nuestros valores más profundos y con los principios correctos que han sentido nuestros valores. Supongamos, por ejemplo, que
soy imperceptible. Reacciono irracionalmente ante la conducta de mis hijos. Supongamos que cada vez que empiezan a hacer algo que me parece que es inadecuado, lo siento de inmediato. Un nudo en la boca del estómago. Estoy frente a una muralla que tengo que escalar. Me preparo para la batalla. Mi objetivo no está en el desarrollar la comprensión de a largo plazo, sino hacia la conducta inmediata. Trato de ganar la batalla, no la guerra. Expongo públicamente mis municiones. Soy más grande, ocupo una posición de autoridad y grito o intimido, amenazo o castigo. Y gano. Allí estoy yo, victorioso entre los escombros de una relación rota, mientras mis hijos se someten exteriormente e interiormente, se rebelan reprimiendo sentimientos que más tarde surgirán de modo aún peor. Ahora bien, es fundamental que visualicemos antes. Si tuviera que hablar con uno de mis hijos, me gustaría que su vida representara una victoria que le enseñara el adiestramiento y la disciplina con amor a lo largo de los años y no que estuviera constituida únicamente por cicatrices de las heridas recibidas en escaramuzas de arreglo transitorio. Querría que su corazón y su mente estuvieran llenos del grato recuerdo del momento más profundos y significativos que hubiéramos pasado juntos. Querría que me recordara como padre amante que compartió las alegrías y las penurias del crecimiento. Querría que pensara en las veces en que se acercó a mí contándome sus problemas y preocupaciones. Querría haber escuchado, amado y ayudado. Querría que superara que no fui perfecto, pero que hice cuanto estuvo a mi alcance y que lo amé tal vez que a nadie en el mundo. Tal vez más que a nadie en el mundo. La razón por la cual deseo todo eso es que en mi más profundo interior valoro a mis hijos. Los amo, quiero ayudarlos. Valoro mi rol como parte, pero no siempre tengo esos valores en la vista. Estoy apresado en la densa red de las cosas tenues. Lo que más importa está enterrado bajo capas de problemas premiantes, preocupaciones inmediatas y conductas exteriores. Y el modo en que interactúo cotidianamente con mis hijos tiene poco que ver con mis sentimientos profundos respecto de ellos. Como soy autoconsciente, tengo mi imaginación y conciencia moral, puedo examinar mis valores más profundos y comprender que el guión con el que vivo no está en armonía con esos valores, que mi vida no es el producto de mi propio designio proactivo, sino el resultado de la primera creación que he dejado en manos de las circunstancias y de otras personas. Empezar con un fin en mente significa enfocar mi rol como parte y mis otros roles en la vida, teniendo claros mis valores y mi orientación. Significa ser responsable con mi propia y primera creación, reescribir mis guiones de modo que los paradigmas de los que surgen en una conducta y mis actitudes sean congruentes con mis valores más profundos y estén en armonía con los principios correctos. También significa empezar cada día teniendo esos valores firmemente presentes. Entonces, cuando aparezcan los problemas, los desafíos, podré tomar mis decisiones basándome en esos valores. Puedo actuar con integridad. No me veo obligado a reaccionar ante las circunstancias guiado por emociones momentáneas. Puedo ser verdaderamente proactivo, verme impulsado por valores, porque mis valores ya están definidos. Un enunciado de la un enunciado
un enunciado. Primero, el éxito en casa. Busca y merece la ayuda divina. Nunca te comprometas con la deshonestidad. Acuérdate de las otras personas implicadas. Escucha a ambas partes antes de juzgar. Pide consejo a otros. Defiende a los que no están presentes. Sé sincero pero terminante. Desarrolla una nueva habilidad cada año. Planifica hoy el trabajo de mañana. Lucha mientras esperas. Mantén una actitud positiva. Conserva el sentido del humor. Se ordenó en tu persona y en el trabajo. No temas a los errores. Teme solo a la ausencia de respuesta creativa, constructiva y correctiva a esos errores. Facilita el éxito de tus subordinados. Escucha el doble de lo que hables. Concentra todas tus habilidades y todos tus esfuerzos en la tarea que tienes entre manos, sin preocuparte por tu próximo empleo o tu próxima promoción. Al enunciado de la misión personal se le puede denominar constitución personal, lo mismo que la Constitución de los Estados Unidos. Es lo fundamental, nunca cambia a lo largo de los 200 años. Han existido solo 26 enmiendas, 10 de las cuales estaban ya en la Declaración de los Derechos. La Constitución de los Estados Unidos es la norma con respecto a la cual se evalúan todas las leyes del país. Es el documento que el presidente jura defender y respaldar. Establece el criterio para que una persona se le conceda o no la ciudadanía. Es el cimiento y el punto de referencia que le permite al pueblo sobrellevar traumas importantes como la guerra de secesión, Vietnam o el Watergate. Es la norma escrita, el criterio clave con la referencia al cual todo se evalúa o dirige. La Constitución se ha perdurado y cumple hasta el día de hoy con su función vital, porque se basa en principios correctos, en las verdades evidentes por sí mismas contenidas en la Declaración de la Independencia. Esos principios le otorgan una fuerza intemporal, incluso en medio de la ambigüedad y el cambio sociales. Nuestra peculiar seguridad, dijo Thomas Jefferson, reside en la posesión de una constitución escrita. Este nivel del individuo, un enunciado de la misión personal basado en principios correctos, representa el mismo tipo de norma. Se convierte en una constitución personal, en una base para tomar las decisiones importantes acerca de la orientación de la vida y también las decisiones cotidianas en medio de las circunstancias y emociones que nos afectan. Otorga a los individuos la misma fuerza intemporal en medio del cambio. Las personas no pueden vivir en el cambio si en su interior no persiste un núcleo invariable. La clave de la capacidad para cambiar es una idea constante de lo que uno es, de lo que persigue y de lo que valora. Con un enunciado de la misión podemos fluir al ritmo del cambio. No necesitamos preconcepciones o prejuicios, no necesitamos calcularlo todo en la vida. Es estereotipar o clasificar todo y a todos para modelar la realidad. Nuestro ambiente personal también está cambiado a ritmo acelerado. Ese cambio rápido es un clavo ardiendo en las manos de muchas personas que sienten que no pueden manejarlo, que no pueden afrontar con éxito la vida. Se vuelven reactivas y en lo esencial se rinden confiando en que las cosas que les sucedan habrán de ser buenas. Pero no tiene por qué ser así. En los campos de concentración de los nazis, donde Viktor Frankl aprendió en el principio de la proactividad, también aprendió la importancia de que la vida
tenga finalidad y significado. La esencia de la logoterapia, la filosofía que más tarde desarrolló y enseñó, dice que muchas de las denominadas enfermedades mentales y emocionales son en realidad síntomas de una sensación subyacente de falta de significado o vacuidad. La logoterapia elimina esa vacuidad, ayudando al individuo a detectar su significado único, su misión en la vida. Cuando se ha adquirido ese sentido de misión, se posee la esencia de la propia proactividad. Estamos en posesión de los valores que dirigen nuestra vida, de la dirección básica en virtud de la cual establecemos nuestras metas a corto y largo plazo. Contamos con el poder de una constitución escrita basada en principios correctos que le permite evaluar efectivamente todas las decisiones concernientes al uso más efectivo del tiempo, del propio talento y la energía. En el centro, para escribir un enunciado de la misión personal, tenemos que empezar en el centro mismo de nuestro círculo de influencia. Ese centro compuesto por nuestros paradigmas más básicos, la lente a través de la cual vemos el mundo. Es allí donde tomamos un contacto con la visión y nuestros valores. Allí aplicamos nuestras capacidades, nuestra capacidad de autoconciencia para examinar nuestros mapas. Y si valoramos los principios correctos, asegurarnos de que esos mapas describan con exactitud el territorio, de que nuestros paradigmas se basen en principios y en la realidad. Es allí donde usamos nuestra capacidad de autoconciencia como una brújula que nos ayuda a detectar nuestros talentos singulares y nuestras propias áreas de contribución. Allí empleamos nuestra capacidad para imaginar con el objeto de crear mentalmente el fin que deseamos, otorgar una dirección y finalidad a nuestros inicios y proporcionar el contenido de una constitución escrita personal. Es también allí en donde nuestros esfuerzos concentrados logran los mayores resultados. Cuando trabajamos en el mismo centro de nuestro círculo de influencia, lo ampliamos. Este es el trabajo CP de mayor peso, que influye significativamente en la efectividad de todos los aspectos de nuestras vidas. Lo que haya en el centro de nuestra vida será nuestra fuente de seguridad, guía, sabiduría y poder. La seguridad representa nuestro sentido de la valía, nuestra identidad, nuestra base emocional, nuestra autoestima, nuestra fuerza personal básica o la ausencia de ella. Centro, sabiduría, seguridad, guía, poder. Por guía se entiende la fuente de dirección en la vida, circunscritos por nuestro mapa, nuestro marco de referencia interno que nos interpreta lo que sucede afuera. Están las normas, principios o criterios implícitos que día tras día gobiernan nuestras decisiones y acciones. La sabiduría es nuestra perspectiva de la vida, nuestro sentido del equilibrio, nuestra comprensión del modo en que se aplican los diversos principios y partes y de las relaciones que establecen entre sí. Abarca el juicio y el discernimiento. La comprensión es una gestalt o unidad, un todo integrado. Poder es la capacidad o facultad de actuar de la fuerza y potencia para realizar algo. Es la energía vital para elegir. La energía vital para elegir y decidir. Incluye también la capacidad para superar hábitos profundamente enraizados y cultivar otros superiores más efectivos.
Esos cuatro factores, seguridad, guía, sabiduría y poder, son interdependientes. La seguridad y la guía clara otorgan verdadera sabiduría y la sabiduría convierte en la chispa o catalizador que libera y dirige el poder. Cuando esos cuatro factores están presentes juntos, armonizándose, vivificándose entre sí y dan origen a la fuerza de una personalidad noble y un carácter equilibrado, un individuo hermosamente integrado. Estos factores se sustentan también, subyacen en todas las otras dimensiones de la vida y en ningún caso se trata de cuestionarse excluyentes. La medida en que se trata el desarrollo de cada uno de ellos puede ser esquematizarse de algún modo en un continuum muy semejante al continuum de la madurez que hemos descrito antes. En el límite inferior, los cuatro factores son débiles. Básicamente dependemos de las circunstancias o de otras personas. Cosas sobre las que no tenemos ningún control directo. El límite superior, el control es nuestro, tenemos una fuerza independiente y la base para relaciones ricas e interdependientes. Nuestra seguridad está en algún punto de continuum entre la inseguridad extrema, donde nuestra vida se ve azotada por todas las fuerzas volubles que actúan sobre ella, y un sentido profundo que valía intrínseca y la seguridad personal. En el otro extremo, la guía varía a lo largo del continuum entre la dependencia del espejo social u otras fuentes fluctuantes e inestables en un extremo, la fuente de dirección interior en el otro. La distorsionado y la armoniza por un lado y por otro un mapa de la vida completo, exacto, en el que todas las partes y principios están adecuadamente relacionadas entre sí. El poder que uno tiene le corresponde un punto de entre inmovilización o la condición de marioneta movida por algún otro. Y la alta proactividad, la capacidad de actuar en concordancia con los propios valores sin ser actuado por las otras personas, y por la capacidad de actuar en concordancia con los propios valores y ser actuado por las otras personas y por las circunstancias. Centros alternativos. Todos tenemos un centro, aunque por lo general no reconozcamos como tal. Tampoco reconocemos sus efectos omnímodos que coinciden en todos los aspectos de nuestras vidas. Examinemos brevemente varios centros o un paradigma nucleares típicos para comprender en un mejor cómo afecta a esas cuatro dimensiones fundamentales y en la última instancia al flujo vital que emana de ellas. Centrarse en el cónyuge. El matrimonio puede ser la relación humana más íntima, la más duradera, la que más desarrollo genera. Podría parecer natural y muy adecuado centrarse en la esposa o el esposo, pero la experiencia y la observación surgen en realidad diferente. A lo largo de los años he trabajado con muchos matrimonios con problemas, encontrando un hilo conductor común en casi todas esas relaciones centradas con el cónyuge. Ese hilo de la fuente de dependencia emocional. Si nuestro sentimiento de valía emocional proviene primordialmente de nuestro matrimonio, nos vemos altamente dependientes de esa relación. Somos vulnerables a los estados de ánimo y los sentimientos, la conducta y el tratamiento que nos da nuestro cónyuge o cualquier hecho exterior con el que pueda tropezar el matrimonio, un nuevo hijo, los parientes políticos,
los reveses económicos, los éxitos sociales, etc. Cuando en el matrimonio se aprecian las responsabilidades, aparecen las tensiones, nos inclinamos al volver a los guiones que nos inculcaron durante nuestro crecimiento, pero lo mismo hace nuestro cónyuge. Ahora bien, estos antiguos guiones de los dos miembros de esa pareja suelen ser idénticos, emergentes a la superficie, modos diferentes de abordar a las cuestiones económicas, la disciplina de los hijos, los parientes. Cuando esas tendencias profundas se combinan con el matrimonio, con la dependencia emocional y la relación centrada con el cónyuge, revela toda su vulnerabilidad. Y si dependemos de la persona con la que estamos en conflicto, necesidad o conflicto, quedan unidos desmesuradas reacciones de amor, odio, inclinación a la lucha o la evasión, el repliegue, a la agresividad, la amargura, el resentimiento y la fría competencia son algunos de los resultados habituales. Cuando aparecen tenemos que retroceder a inclinarnos y hábitos aún más antiguos en un esfuerzo para justificar y defender nuestra propia conducta y atacar la de nuestro cónyuge. Inevitablemente, al sentirnos demasiado vulnerables, necesitamos protegernos de las heridas, de las nuevas heridas, de modo que recurramos al sarcasmo, al humor hiriente, a la crítica, a todo lo que nos evite sacar a luz nuestra ternura interior. Cada parte tiende a esperar que la otra tome la iniciativa en el amor, solo para sentirme defraudada, pero también confirmada en la justicia de las acusaciones que hace. En las relaciones de este tipo, cuando todo parece ir bien, no hay más que una falsa seguridad. Actúan como guía las emociones del momento. La sabiduría y el poder se pierden en las interacciones negativas contradependientes. Centrarse en la familia. Otro centro común es la familia. También esto parece ser natural y adecuado como área de dedicación y compromisos profundos, proporcionantes oportunidades para relacionarse. Paradójicamente, destruye los mismos elementos necesarios para el éxito familiar. Las personas centradas en la familia obtienen su sentido de la seguridad o la valía personal de la tradición, cultura y reputación familiares. De tal modo se vuelven vulnerables a cualquier cambio de esa tradición o cultura y a cualquier influencia que afecte a esa reputación. Los padres centrados en la familia, si no tienen la libertad emocional ni el poder de educar a sus hijos pensando en su verdadero bienestar, si extraen la seguridad de la familia, su necesidad de caer bien a los niños y de que les admiten, puede ser supeditar el compromiso a largo plazo con el crecimiento y desarrollo de los hijos, o tal se centren en la sabiduría adecuada y correcta del momento. Toda conducta que consideren impropia amenazará su seguridad, que trastornan guiones por emociones circunstanciales y reaccionan espontáneamente a las precauciones inmediatas, sin pensar en el crecimiento y desarrollo a largo plazo de los jóvenes. Tal vez griten o vociferen, puede que se excedan imponiendo castigos como consecuencia de su mal genio. Tienden a conducir el amor a sus hijos, con lo cual los hacen emocionalmente dependientes o contradependientes y rebeldes. Centrarse en el dinero. Otro centro lógico extremadamente común de la vida de la gente es el hecho de ganar dinero. La seguridad económica es fundamental para las oportunidades de alcanzar logros importantes en cualquier otra dimensión. En una jerarquía o continuum de necesidades, la supervivencia o la seguridad físicas
aparecen en primer lugar. Mientras esas necesidades básicas no estén satisfechas, por lo menos en grado mínimo, las otras necesidades ni siquiera se activarán. La mayoría de nosotros tenemos preocupaciones económicas. Muchas fuerzas de la cultura global se pueden actuar sobre nuestra situación económica, causando o amenazando con causa el desgarro de experimentar una preocupación e inquietud que no siempre emergen a la conciencia. A veces se dan razones aparentemente nobles para justificar la avidez de ganar dinero, como por ejemplo el deseo de cuidar de la propia familia, y esas razones son importantes. Pero cuando uno se centra únicamente en acumular dinero, anula sus propios esfuerzos. Consideremos de nuevo los 4 factores que sustentan la vida: seguridad, guía, sabiduría y poder. Supongamos que baso gran parte de mi seguridad en mi empleo, mis ingresos o mi patrimonio, puesto que son muchos factores los cuales que afectan a esas bases económicas. Me siento ansioso y molesto, autoprotector y a la defensiva. Cuanto mi sentido del mérito personal proviene del patrimonio, soy vulnerable a todo lo que pueda afectar a ese patrimonio. Pero el dinero y el trabajo por sí solos no me proporcionan sabiduría ni guía, y solo un grado limitado de poder y seguridad bastará a una crisis en mi vida o en la vida de un ser querido para hacerme comprender las limitaciones de centrarse en el dinero. Las personas centradas en el dinero suelen dejar a un lado la familia o a otras prioridades, dando por sentado que dos comprenderán que los requerimientos económicos ocupan el primer lugar. Conozco a un padre que se estaba yendo con sus hijos al circo. Cuando lo llamaron por teléfono desde el trabajo para que fuera, se negó. Cuando la esposa le sugirió que tal vez debía ir, respondió: puedo trabajar mañana, pero las oportunidades de salir con mis hijos son únicas. Durante el resto de sus vidas, los hijos recordaron ese pequeño acto de preferencia por ellos, no solo como lección grabada en sus mentes, sino también como una expresión de amor en sus corazones. Centrarse en el trabajo. Una persona centrada en el trabajo puede convertirse en una adicta y obsesiva y forzarse a un producto salvaje, sacrificando su salud, sus relaciones y otras importantes áreas de la vida. Su identidad fundamental proviene de su trabajo. Soy médico, soy escritor, soy actor. Como su identidad y su sentimiento de la propia valía se nutren del trabajo, su seguridad será vulnerable a todo lo que le impida continuar con él. Su guía está en función de los requerimientos del trabajo. Su sabiduría y su poder se centraron en las áreas limitadas de su trabajo, dejándolo inefectivo en otras áreas de la vida. Centrarse en las posesiones las posesiones son para muchas personas una fuerza impulsadora, no solo para las posesiones tangibles, materiales, tales como la ropa de moda, cosas, coches, barcos, joyas, sino también por las posesiones intangibles de la fama, la gloria, la posición social. La mayoría de nosotros tenemos conciencia por propia experiencia de lo poco satisfactorio que es ese centro, simplemente porque puede desvanecerse rápidamente y sufrir la influencia de innumerables fuerzas. Si mi sentido de la seguridad reside en mi reputación o en cosas que poseo, correré constantemente en el riesgo y sufriré la amenaza de perder esos bienes, de que los roben o devalúen ante alguien de mayor patrimonio, fama o estatus. Me sentiré inferior ante alguien del patrimonio, fama o estatus menores. Me sentiré superior en el sentido de mi propia valía fluctúa constantemente
Carezco de todo sentido de la constancia de la autoconfianza o de la personalidad. Constantemente trato de proteger y asegurar mis bienes, propiedades, seguridades, mi posición o mi reputación. Todos hemos tenido noticias de personas que se han suicidado después de perder su fortuna en la bolsa o su fama en un revés político. Centrarse en el placer, otro centro común estrechamente asociado con las posesiones es el de la diversión y el placer. En nuestro mundo, la gratificación instantánea es algo muy publicitario y que está a nuestro alcance. La televisión y el cine son influencias importantes que acrecientan las expectativas de la gente, presentan de modo gráfico lo que otras personas tienen que hacer y pueden hacer mientras viven una vida fácil y divertida. Se describe gráficamente el esplendor de los estilos de vida centrados en el placer, es cierto, pero no los resultados naturales de esos estilos de vida, los efectos en el interior de la persona, en la productividad y en las relaciones casi nunca se presentan con fidelidad. El placer inocente en un grado moderado refleja un cuerpo y la mente y promueve las relaciones familiares y de otro tipo. Pero el placer por sí mismo no ofrece ninguna satisfacción profunda o duradera ni ningún sentido de la realización. La persona centrada en el placer que siempre acaba aburriéndose con cada uno de los sucesivos niveles de diversión, constantemente reclama más y más, de modo en que el nuevo placer tiene que ser mayor y mejor, más excitante, con una cima más alta. Una persona de ese estado se vuelve casi eternamente narcisista e interpreta toda su vida en los términos del placer que le proporciona aquí y ahora. Demasiadas vacaciones que son demasiado largas, demasiado cine, demasiada televisión, demasiado tiempo invertido en los juegos electrónicos, demasiado ocio indisciplinado en el cual el individuo elige continuamente el camino del menor esfuerzo, son las cosas que erosionan gradualmente una vida. De ese modo, las capacidades de la persona pertenecen adormecidas, el talento no se desarrolla, la mente y el espíritu se aletargan y el corazón sufre insatisfecho. ¿Dónde está la seguridad, la guía, la sabiduría y el poder? En el extremo inferior del continuum, en el placer de un instante fugitivo. Cuando recuerdo mi vida, cosa que a veces hago, lo que me sorprende con una fuerza es lo que en su momento parecía significativo y seductor, ahora parece sumamente fútil y absurdo. Por ejemplo, el éxito en sus diversas formas, en el ser conducido y elogiado, los placeres ostensibles como el de ganar dinero o seducir mujeres o viajar moviéndose por el mundo de aquí para allá, de arriba para abajo como Satán, explicando o experimentando todo lo que la feria de vanidades tiene para ofrecer. Vistos retrospectivamente, todos estos ejercicios de autosatisfacción parecen pura fantasía, lo que Pascal llamaba lamer la tierra. Centrarse en amigos o enemigos, en particular los jóvenes, no solo ellos, tienden a centrarse en los amigos. La aceptación y la pertenencia a un grupo de iguales pueden tener una importancia casi suprema. El espejo social, distorsionado y cambiante, pasa a ser la fuente de los 4 factores que sustentan la vida, creándoseles entonces un alto grado de dependencia respecto a los fluctuantes estados de ánimo, sentimientos, actitudes y conductas de los otros. La amistad puede también centrarse exclusivamente en una sola persona, de manera comparable a algunas dimensiones del matrimonio, generando dependencia emocional respecto de un individuo. Una espiral ascendente es necesidad, conflicto y las interacciones negativas resultantes y
¿Qué quiere decir cuando es un enemigo el situado en el centro de la propia vida? La mayoría de las personas nunca piensen en ello y probablemente ninguna de él lo hace conscientemente. Sin embargo, es muy común que la gente se centre en un enemigo, en particular cuando existe una interacción frecuente entre quienes se encuentran en un conflicto real, cuando alguien que se ha injustamente tratado con la persona emocional o socialmente significativa, es muy fácil que se obsesione con la injusticia y convierta a la otra persona en el centro de su vida. En el lugar de conducir proactivamente su existencia, la persona centrada en el enemigo reacciona con la contradependencia a la conducta y las actitudes de un enemigo percibido. Un amigo mío que daba clases en una universidad se sentía muy aturdido por la causa de las impertinencias de cierto administrador con el que se mantenía una relación negativa que permitía pensar constantemente en aquel hombre hasta que se convirtió en una obsesión. Le preocupaba tanto que lo influyó en la calidad de sus relaciones con la familia, con su iglesia y con sus compañeros de trabajo. Por fin llegó a la conclusión de que tenía que dejar la universidad y aceptar un puesto docente en alguna otra parte. Le pregunté entonces, ¿preferirías realmente enseñar en esa universidad si ese hombre no estuviera allí? Sí, contestó, pero mientras él está allí, quedarme sería una acción destructiva en todos los aspectos de mi vida. Tengo que ir. ¿Por qué has convertido a esa administración en el centro de tu vida? La nueva pregunta, que le sorprendió, negó el hecho, pero yo le señalé que estaba permitiendo que un individuo y sus impertenencias distorsionaran todo el mapa de su vida, socavaran su fe y la calidad de sus relaciones con sus seres queridos. Finalmente admitió que aquel individuo había ejercido ese efecto en él, pero sin aceptar que se trataba de una elección propia, atribuyó a la administración la responsabilidad de la situación conflictiva, declaró que él mismo no era el responsable. Mientras hablábamos, poco a poco fui comprendiendo sin duda que el responsable era él, pero que como no controlaba bien esa responsabilidad, se estaba convirtiendo en un irresponsable. Muchas personas divorciadas caen en una pauta semejante. Todavía la consume la ira y la amargura y la ansiedad por justificarse con respecto al ex cónyuge. En un sentido negativo, todavía están psicológicamente casadas. Cada una de ellas necesita de los defectos de su expareja para justificar sus acusaciones. Muchos niños grandes atraviesan la vida odiando secreta y abiertamente a sus padres. Los culpan por su comportamiento pasado, su desatención o favoritismo, y centran su vida adulta en ese odio, siguiendo las estipulaciones del guión reactivo y justificador que lo acompaña. El individuo centrado en amigos o enemigos tiene la seguridad intrínseca de su sentimiento de los propios méritos, es volátil, está en función de los estados emocionales o de la conducta de otras personas. La guía proviene del modo en que percibe que responderán los otros, y la sabiduría otra está remitida por la óptica social o por una paranoia centrada en el enemigo. El individuo no tiene poder. Otras personas manejan los hilos. Centrarse en la iglesia, pero todas las personas seriamente prometidas en una iglesia reconocerá que tal asistencia a las reuniones no es el sinónimo de la espiritualidad personal. Hay quienes se obsesionaron tanto con el culto y los proyectos de la iglesia que pierden sensibilidad ante las apremiantes necesidades humanas que los rodean.
con lo cual contradicen los preceptos mismos que creen profesar profundamente. Otros acuden a la iglesia con menos frecuencia o no van en absoluto, pero sus actitudes o conductas reflejan una concentración más genuina en los principios básicos de la ética judío-cristiana. He participado durante toda mi vida en grupos de servicios comunitarios y relacionados con iglesias, y sé que acudir a la iglesia no necesariamente significa que se vivan los principios que se enseñan en esas reuniones. Se puede ser miembro activo de una iglesia, pero inactivo en la práctica de su evangelio. En una centrada en la iglesia, la imagen o apariencia puede pasar por la consideración dominante en la persona, lo cual conduce a una hipocresía que sobaca la seguridad personal y el merecimiento intrínseco. La guía proviene de la conciencia moral social, y la persona centrada en la iglesia tiende a etiquetar artificialmente a los otros como activos, inactivos, liberales, ortodoxos o conservadores. Como la iglesia es una organización formal constituida por políticas, programas, prácticas y personas, por sí misma no puede otorgar a nadie una seguridad o unos sentimientos que valía intrínsecos, profundos y permanentes. Vivir en concordancia con los principios que se enseñan en la iglesia sí puede hacerlo, pero la organización por sí sola no. Tampoco puede la iglesia proporcionar una guía constante. Las personas centradas en la iglesia suelen tender a vivir en compartimientos, actuando, pensando y sintiendo de cierto modo el domingo y de modos totalmente distintos el resto de la semana. Esa falta de totalidad, unidad o integridad constituye una amenaza adicional a la seguridad que crea la necesidad de una mayor etiquetación y autojustificación. Cuando se ve la iglesia como un fin y como un medio, quedan minados la sabiduría y el sentido del equilibrio. Aunque la iglesia pretende impartir enseñanza sobre la fuente del poder, no pretende ser poder en sí mismo. Sostiene que es un vehículo a través del cual el poder divino puede canalizarse en la naturaleza del hombre, centrarse en uno mismo. Tal vez el centro más común de nuestros días sea la propia persona. La forma más obvia es el egoísmo, aunque viola los valores declarados de la mayoría de nosotros. Pero si consideramos estrechamente muchos de los enfoques populares del desarrollo y la autorrealización, a menudo encontramos en su núcleo la concentración en uno mismo. En el limitado centro de uno mismo hay poca seguridad, guía, sabiduría, poder. Lo mismo que el mar muerto en Palestina acepta pero nunca da, estanca. Por otro lado, si se presenta atención al desarrollo del propio ser dentro de la perspectiva más amplia del perfeccionamiento de la capacidad para servir, producir y realizar contribuciones de modo significativo, entonces se establece un contexto para el fortalecimiento especular de los 4 factores que sustentan la vida, identificando su propio centro. Pero, ¿dónde se sitúa usted? ¿Qué hay en el centro de su propia vida? A veces no es fácil darse cuenta. Quizás el mejor modo de identificar su propio centro consista en examinar atentamente los factores que sustentan su vida. Si usted puede identificarse con una o más de las descripciones que siguen, estará en condiciones de seguirla hasta el centro del que influye, un centro que puede estar limitando su efectividad personal. Lo más frecuente es que el centro real de una persona represente alguna combinación de estos y otros centros posibles. La mayor parte de los individuos son en gran medida el resultado de una variedad de influencias que inciden en sus vidas.
Según sean las condiciones externas o internas, un centro en particular puede activarse hasta que queden satisfechas las necesidades subyacentes. Entonces otro centro se convierte en la fuerza emergente. Cuando una persona fractúa de un centro a otro, es relativismo resultante, es como amenazar en la vida subiendo y bajando por una montaña rusa. En un momento se está alto, en el momento siguiente bajo, y uno hace esfuerzos por compensar una debilidad sacando fuerzas de otra debilidad. No hay ninguna dirección consistente, ninguna sabiduría persistente, ninguna fuente constante de poder, ni ningún sentido del valor y la identidad personal intrínseco. Desde luego, lo ideal se crea un centro claro del que pueda obtenerse sistemáticamente un alto grado de seguridad, guía, sabiduría y poder, que haga posible la proactividad y de congruencia y armonía a todos los aspectos de la vida.